En la década de 1850, Elena White había visto que el mensaje adventista iba esparciéndose como corrientes de una clara luz alrededor del mundo. Ella exhortaba a los creyentes a expandir su visión y a enviar misioneros, no solo por todo Norteamérica, sino también al extranjero. El primer misionero adventista no oficial fue Michael Sekowsky. Él fue a Italia, donde organizó un pequeño grupo de observadores del sábado en Torre Pellis, en el Valle de los Valdenses. Después fue a Suiza, donde empezó una congregación en Tremont. Los suizos enviaron a Estados Unidos un joven llamado James Erzberger para estudiar más profundamente el mensaje. Cuando regresó a su país, un año más tarde, era ya un pastor adventista. No obstante, la Asociación General decidió enviar un misionero a Suiza en el año de 1874. El elegido fue J.N. Andrews. Andrews salió de Estados Unidos acompañado solamente de sus hijos Charles y Mary, y los jóvenes suizos adventistas que habían venido a Estados Unidos para recibir más instrucciones. Cuando Andrews llegó a Suiza, se celebraron convenciones con las 6 pequeñas iglesias adventistas que había en el país. En esa ocasión, se hicieron planes para predicar el mensaje en toda Europa. Se organizó un grupo de 46 observadores del sábado, y allí pusieron a Erzberger como el encargado de la obra. En Suiza, Andrews se mantenía incansablemente al frente con la predicación y la enseñanza. En 1876, empezó a publicar la revista Señales de los Tiempos en el idioma francés. Otro misionero, Daniel Bordeaux, fue enviado desde los Estados Unidos para ayudar a establecer la obra en Francia e Italia. Se decidió establecer una planta impresora y oficinas en Basilea, en la frontera entre Suiza, Francia y Alemania. John Andrews fue un hombre que se sacrificó mucho por la causa que amaba. En una visita que hicieron a Estados Unidos, su hija murió, y después que él regresó a Suiza, su propia salud empezó a debilitarse. Murió en Basilea, Suiza, en 1883, donde todavía descansan sus restos. Solo 2 años más tarde, la Asociación General le pidió a Elena White que fuera a Europa a ayudar a establecer la obra allí. Ella pasó 2 años en Europa, viajando desde las oficinas en Basilea a Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Escandinavia. Sus visitas al Valle de los Valdenses le resultaron de interés particular cuando reconoció muchos de los lugares que habían sido mostrados en visión acerca de la Edad Media y la Reforma. Mientras estaba en Europa, Elena White pudo aconsejar y ayudar a establecer los planes para la predicación del mensaje en ese continente. Mientras tanto, otros misioneros eran enviados a otros países. John Matheson viajó por barco desde Estados Unidos a Dinamarca, donde trabajó por un tiempo y luego se mudó a Noruega. Otro hombre, David Otsland, fue desde Dinamarca hasta Islandia para empezar la obra allí. El primer misionero adventista enviado a Inglaterra fue el inglés William Inks, quien fue bautizado en Estados Unidos y luego regresó a su país natal en 1878. Un año después, en respuesta a una ferviente apelación de Inks, fue enviado desde Estados Unidos J.N. Lowborough para ayudarle. En Rusia, Gerhard Perk y el pastor Conradi sufrieron mucho como prisioneros por predicar y bautizar. Más o menos al mismo tiempo, R.S. Anthony salió para su tierra natal, Turquía, habiéndosele unido un joven armenio llamado Bajarian. En 1884, John Corliss y otros fueron a Australia como resultado de un consejo dado por Elena White en una visión. Ellos decidieron empezar la obra en Melbourne bajo la dirección de Stephen Haskell. Para hacerlo, vendieron libros, revistas, dirigidos por William Arnold, el primer colportor en Australia. Pronto fue organizada la primera iglesia en North Fitzroy, un suburbio de Melbourne. La primera iglesia en el hemisferio sur fue edificada en Ponsonby, en Auckland. Elena White llegó de nuevo a Australia en 1891. Ella exhortó a los hermanos a establecer una escuela para pastores, así que se fundó una escuela temporal en Melbourne. Sabían
decidieron que debían establecerla en un lugar permanente. Uno de ellos estaba en Currambong, pero los expertos en terrenos declararon que la tierra era tan estéril que si un bandido se veía obligado a atravesar la zona, tendría que llevar su propia comida. Pero Elena había visto en visión un surco arado en la tierra. Cuando al siguiente día encontraron el surco, quedaron convencidos de que ese era el lugar que Dios había escogido para el colegio. Elena White compró un terreno cerca y trazó el plano de su propia casa que llamó Sunnyside. En la actualidad, el colegio de Avondale, con más de 600 estudiantes, sirve hoy a la División del Pacífico Sur, con pastores y maestros que trabajan para Dios, tanto en su patria como en el extranjero. La División Interamericana fue organizada en 1922 y su primera localización fue en Balboa, zona del Canal de Panamá. Después del ataque a Pearl Harbor, fue transferida a La Habana, Cuba, por motivos de seguridad, y de allí para Coconut Grove, Florida. Desde este lugar fue trasladada a su actual localización en Coral Gables, Florida. Desde su comienzo, con 7.500 miembros en 1982, la División Interamericana había aumentado hasta convertirse en la más grande del mundo con más de 600.000 miembros bautizados. En 1987 alcanzó la suma de 1 millón de miembros bautizados y al finalizar el año de 1997